Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Realmente es un privilegio llegar a sus hogares, corazón, vida, por unos momentos cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. Gracias por darnos ese privilegio y oportunidad. Vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Nosotros hemos estado agradecidos con el Señor por la manera como la programación ha avanzado esta semana. Yo creo que cosas se han dicho que eran necesarias, ¿no? Y nos han llevado más cerca a eso que el Espíritu Santo quiere y desea. El versículo 13, Lauren, del capítulo 5 de Romanos. Porque hasta la ley, de Moisés, el pecado estaba en el mundo, causado por la caída de Adán. pero no se inculpa de pecado donde no hay ley. Antes de que la ley fuese entregada, el pecado en su juicio inmediato no fue imputado a la cuenta de aquellos que vivían, sino por el hecho de la caída de Adán, todavía eran pecadores. Ahora, permítame poner, y quiero que los hermanos también lo traten, el pecado siempre ha sido pecado, pero antes de que la ley fuese entregada, no fue definida la mentira, el robar, el adulterio, el asesinato, etcétera, etcétera. Pero aún esa persona que había cometido el pecado no había sido definido como las personas sabían exactamente lo que era. ¿Están de acuerdo o no? Y Sí, también las consecuencias. sí, quiere decir definirlo de acuerdo a la escritura. Bueno, O las definidos enseñanzas. juntos. Bueno, en cuanto a Moisés, las escrituras de Sí, Moisés. Sí, permítanme decir algo. Miren, hay 4 grandes revelaciones de la naturaleza y el carácter de Dios. La primera es la revelación de la creación. La segunda es la revelación de la conciencia. Y nació en todo y cada ser humano, por lo tanto el pecado era algo consciente. Desde el principio en todo ser humano, cuando hacían algo equivocado, lo sabían en su conciencia, porque la conciencia nos da la verdad de que tenemos un creador moral. Dios creó a todos los hombres con conciencia. Romanos 1, Romanos 2 nos presenta esto claramente. Entonces, miren, cuando el hombre hacía lo malo, cuando sabían que había un Dios, por ejemplo, Romanos 1, y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ese fue el resultado de no obedecer lo que sabían. No conocían a Dios en el ámbito de salvación, lo Pero conocían en cuanto a el bien y el mal. expliquen este versículo entonces. El pecado no le es imputado Correcto. cuando no hay ley. Imputar significa considerar o atribuirle a la cuenta de una persona, y tienen la idea de que a menos de que se escriba la ley, no puede ser culpada. La persona no puede ser culpada formalmente, por Eso ejemplo. es lo que estoy diciendo. Correcto. Por ejemplo, puede haber, digamos que hay una carretera en una montaña y el límite de velocidad es 45. Si usted viola ese límite, va a ser culpado por exceso de No fue velocidad. escrito, así que no podía estar la Pero culpa. sí, aquí está lo otro, exactamente. Si no hay límite de velocidad y usted va a 70 en esa curva que solamente debería ir a 45, usted va a caer por el precipicio. Y eso es lo que se dice del pecado en esencia aquí. La ley mosaica ayudó a definir el pecado, lo que era contra la naturaleza y el carácter de Dios. No solamente estaba en la conciencia del hombre, sino que se había escrito, y porque se escribió, el hombre podía ser culpado por ella. Así que el punto de Pablo es que aunque había un conocimiento del bien y el mal, y el pecado aún estaba produciendo muerte, ese pecado no podía ser imputado o puesto en la cuenta de una persona hasta que de hecho fuese dado a conocer por escrito en Bien, la palabra pero de Dios. ¿qué quiere decir con no puesto en la cuenta de la persona? ¿Dios no los llamó culpables? No, porque el pecado aún producía la paga del pecado, pero donde no hay ley, no hay imputación de ese pecado. Entonces, lo que está diciendo es que el juicio del gran trono blanco para los que no son salvos confiando en lo que Cristo hizo en la cruz, cuando el Señor
saque los libros para compartir sus obras, lo va a basar en las leyes escritas allí Exactamente. para exponer es lo que hicieron mal y aquí es donde fallaron, y revelará esos pecados porque ahora están listados legalmente para que todos Correcto. los sigan. Y aquellos que murieron antes también van a ser responsables por la revelación de la conciencia. Miren, Pablo diría que hay gentiles que viven mejor que el judío que tenía la ley. Y entonces podemos darnos cuenta de que el contenido de la conciencia y el contenido de la ley Bueno, un letrero en la calle al lado de un policía, ese letrero no hace lo que ese policía va a hacer. bueno, eso es cierto, pero aún así, él no puede culpar a nadie. Si no hay límite de velocidad, no puede hacer nada y esa es la idea. Entonces, Moisés está diciendo que antes o después de que la ley de Moisés se diera, el pecado aún producía muerte. Así que no era solamente con la entrada de la ley que el pecado trajo la muerte y ese es su punto, que desde Adán hasta hoy, y ese fue un gran periodo de tiempo que pasó en la historia humana, que fueron 1600 hasta años la ley, antes de sí. que la ley se diera. Entonces, todos aquellos que murieron sin la ley, sin que se escribiera la ley, ni el conocimiento de Dios, ni el carácter de Dios de acuerdo a cómo se reveló en la tercera gran revelación de Dios ante la humanidad, en Moisés, ellos aún morían por el pecado, y la paga del pecado aún era muerte. Entonces no todo dependía de la ley, y eso era importante que el judío en la iglesia de Roma supiera. Y la manera como usted habló de la señal, que no tiene tanto poder como el oficial ejerciendo eso, la ley era demasiado débil para salvar del pecado, solamente reconocía lo que el pecado era, y algunos pueden decir que porque de Adán a la ley, para cuando la ley se da, miren, bueno, es demasiado débil para salvar del pecado. Solamente Cristo podía salvar del pecado y muy tarde para salvar del pecado porque nosotros estábamos ya en pecado por Adán, ya para esas fechas. Así Y que la los gente sacrificios sirvieron como una medida provisional. solo temporal, sí. Sí, alguien una vez dijo que los 10 mandamientos eran el freno de emergencia de Dios y me gustó esa expresión. Creo que eso lo dice bien, pero aquí en el versículo, cuando llegamos al versículo 14, su punto se hace, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Por la naturaleza pecaminosa que estaba en todos los hombres debido a la caída de Entonces Adán. lo que estamos viendo, hermano Swagger, es que aunque cuando la ley se dio, el hombre podía ser culpado, pero aún antes de la habilidad de que pudiera ser culpado el hombre, antes de que se le considerara en su cuenta, por decirlo así, la muerte aún reinaba en ese margen de tiempo desde Adán hasta la ley. Y este es el punto. Todo porque, miren, esto es lo que hizo el pecado. Entonces la ley acentuaba el pecado, pero la caída de Adán aún produjo el pecado ante todos y causó la muerte. La muerte reinó por el pecado. ¿No es esta la razón que la gente que nunca ha escuchado el Evangelio todavía son culpables? Aún culpable, la revelación de la conciencia, la creación declara la gloria de Dios, la conciencia declara que ustedes son la creación Pero la de un conciencia creador no tenía moral. salvación en sí. Para nada. Sí. Solo los hacía consciente de que Dios existía y esa es la importancia de Romanos 1. Cuando conocieron a Dios, no que conocieron a Dios personalmente, sabían que Él existía, no fueron agradecidos y no expresaron gratitud y Dios los entregó a otro poder, porque como Caín querían vivir sin Él. Hermano Swagger, ¿enseña usted que el sistema de sacrificios continuó desde Génesis Sí. capítulo 3 en Sí. adelante? Cuando habla de Set y de los demás, entonces no era algo nuevo necesariamente en No, el tiempo de Abraham Moisés, lo sino que aprendió en continuó. algún lugar. Y tiene el marco de, bueno, sí, yo creo en los sacrificios que continuaron. El sistema de sacrificios, ya que el holocausto encendido se estableció en Génesis 4 y más allá, jamás se fue. Y a través del linaje de Seth, yo personalmente creo que el conocimiento del sistema de sacrificios y para qué era, por lo menos en una forma general del holocausto encendido, fue algo continuo y sin fin para muchos. Por eso es que no era desconocido para Abraham. Él estaba en el linaje de Seth, Noé estaba en el linaje de Seth. Entonces había conciencia, pero también
el sistema de sacrificios. El conocimiento del plan de redención de Dios jamás dejó la mente humana en la tierra después de que Dios la declaró en Génesis 3:15. Y eso de hecho se originó con Dios cuando Él tomó al animal y lo mató e hizo las vestiduras para Adán y Eva. Génesis 3:19 y 20. Bueno, llevó a Israel a un nuevo lugar y posesión cuando Dios dio la ley y también el tabernáculo. Eso abrió eso totalmente, pero no tanto como lo tenemos ahora, pero fue mucho más de lo que había Claro sido. que sí, entonces, antes del Sinaí, no sé qué tantos años habrían sido, ¿sabemos cuántos años? 1600, No, 1600 que la cuando ley Moisés fue comenzó, en lugar. cuando él salió de Egipto, cuando salió de Egipto y comenzó hacia la tierra prometida, pero cuando llegó al Sinaí, recibió la ley. ¿Cuántos años habían pasado? Bueno, ¿Lo saben? 3 meses entre... 3 meses. Entonces, durante esos 3 meses, ¿acaso se ofrecieron sacrificios? Bueno, yo creo que el Tal vez israelita debió ofrecía haber sido. sacrificios desde siempre. La Pascua ya había ocurrido, así que Sí, ellos bueno, usted entendían. tiene razón, la Pascua. Entendían el sistema de Pascua. sacrificios. Sí. Jamás dejó a ese grupo de personas. Y ellos eran los testigos ante el mundo del plan de redención. ¿Eso es lo de que usted Dios. piensa también, hermano Swagger? Sí, sí. Y el tabernáculo, siendo edificado en el templo, todo eso es un tipo, sombra y ejemplo de Cristo y el plan de redención de Dios. Así es. Mientras así que es. la ley, en su sentido moral, es una imagen de la naturaleza y el carácter de Dios, la revelación de su naturaleza y su carácter. Entonces, Todo en el Antiguo Testamento señalaba a Cristo, de alguna Exactamente. manera. y las leyes del Antiguo Testamento nos mostraban la naturaleza y el carácter de Dios. Ya no estamos bajo la ley, pero la naturaleza y el carácter de Dios permanecen igual. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Cuéntele a sus amigos, por favor, sobre un estudio en la palabra. Yo creo que será de bendición para ellos y para usted. Ya volvemos. Estamos de vuelta, iniciando en el versículo 14, Romanos capítulo 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Por la naturaleza pecaminosa que estaba en todos los hombres debido a la caída de Adán, Aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, sin tener en cuenta que en esencia no todos cometieron alta traición contra Dios, como lo hizo Adán, eran todavía el pecadores. cual es figura de aquel que había de venir. Adán era la fuente de todo el pecado y la muerte, mientras que Cristo es la fuente de toda la redención y la vida. Y gracias a Dios que el último Adán no necesitará otro. Amén, así Por es. eso es llamado Amén. el último por el apóstol Pablo. La misma idea de sacrificio, y hablamos de esto anteriormente, es muy importante que la gente entienda, era un medio por el que Dios podía acercarse a nosotros. El pecado nos separaba de Dios, y esa separación, esa enemistad que existía tenía que restaurarse, así que Dios nos mostraría a través del sistema de sacrificio el holocausto encendido de acuerdo a cómo se conocía en el Antiguo Testamento. Moisés trató con esto en el capítulo 17, en el primer capítulo, versículo 1 y 2 de Levítico. Ellos debían de acercarse con un sacrificio, y esa palabra sacrificio era korban. La idea era que el sacrificio tenía que ser aceptable a Dios. En otras palabras, era el medio por el que nos podíamos acercar a Dios. Así que se requirió del sacrificio, del derramamiento de sangre. Esa era una verdadera indicación de las consecuencias del pecado. Nos separaba de Dios. Y para Sí. poder ser redimidos, bueno, nos mostró que Dios tenía que redimirnos a través de la sangre para traernos una vez más ante Dios. La expiación, como se conocía en el Antiguo Testamento, solamente cubría el pecado. Jesucristo quitó el pecado y ahora nos permite caminar ante el Señor, lo cual es hermoso porque todas esas listas de pecado que vemos reveladas en la ley de Moisés, Cristo vino a pagar la pena por todo eso por su muerte en la cruz. Así que, tal como el pecado entró a través de Adán, ahora podemos tener la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, que pagó esa deuda por nosotros. De una manera un poco distinta, como lo estás diciendo, John, tal vez un poco más secular, pero durante la gran tribulación, cuando Israel reedifique su templo, y ellos empezarán a ofrecer sacrificios otra vez, ¿verdad? Sí, más en particular ofrecerán sacrificios en representación de la fiesta de tabernáculos, donde Dios ahora mora con nosotros y Pero entre ¿cómo nosotros. es que ellos van a lograr
de tener que matar corderos cada semana, cada día. Creo que el regreso de Cristo se encargará de todo. Sí, Creo que en conmemoraciones ¿Cómo? más que nada, su regreso se encargará de Lo eso. sé, pero no estoy hablando de entonces, estoy hablando de mientras está sucediendo, Bueno, que es más de 3 años. creo que va a haber una conmemoración cuando el Señor vuelva, por eso es que vamos a ver una reinstitución de los 3 años y medio, o perdón, de los tabernáculos y su celebración. Está hablando del periodo de Sí, tribulación. sí. Probablemente van a estar muy enojados con eso. Los que aman a los animales, porque una vez más, en el movimiento de la nueva era, que hay mucha teología, y utilizo la palabra teología porque para ellos es una teología, el pensamiento de la nueva era es que todo es panteísmo, todo es Dios y Dios es todo. Así que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Tenemos esa chispa de vida, ese nuevo pensamiento de la nueva era, y eso es lo que reina el mundo, que viene de las religiones Bueno, del Oriente. estoy hablando en pequeños corderos. Sí, bueno, lo ahora. que quiero decir es que van a estar en contra de eso porque esos corderitos no merecían o no podían quitar el pecado ni cubrir por el pecado. Esos corderitos son tanto Dios como cualquier otra cosa delante de algunos de estos seguidores de la nueva era y van a estar creo muy que enojados. eso es parte del engaño del anticristo. Hablando de obtener estas cosas y que la gente apruebe estas cosas y ganarse a la gente con ese tipo de cosas. Eso va a ser parte de su sagacidad. Es un poco fuera del tema, pero yo me he preguntado en ocasiones, estoy seguro que van a decir algo. Sí, bueno, yo creo que durante el gobierno del anticristo también no va a haber mucho ruido en No, sí. nadie Uno no podrá se va a poder poder oponer a ponerlo, las cosas que él correcto. instituya. Él va Un control a tener completo, una sí. aprobación completa en todo el mundo, y luego lo que yo estaba pensando que En el era de lo que milenio, usted sí, estaba hablando en el era del milenio. reino milenial. No. Es lo que yo estaba Porque pensando. va a haber una una reinstitución de algunos de los sistemas de sacrificio, pero yo creo que el anticristo va a gobernar sobre todo y sobre cualquiera durante ese margen de tiempo, y si no quieren lo que él No dice, creo bueno, que esa organización va a existir en el reino milenial, sí, así que sí, no creo que... Miren, No creo. localmente en LSU estaba el tigre allí en su hábitat, y esa organización se enojó por llevarse al tigre al estadio durante los juegos de fútbol y dijeron que solamente se lo deben llevar cuando él quiera ir, no hay que forzarlo a ir. No sé cómo es que ellos saben que él quiere ir a ver un juego de fútbol, pero ese es el tipo de gente de la que John está hablando cuando se trata de PETA y los derechos de los sí. animales, así que yo creo que no van a existir durante el reino milenial. Cuando ponga en su micrófono la cadena del tigre, Así es como ahí ellos saben saben, sí, cuando lo él saben. quiere ir. Bueno, Pablo presenta el hecho de que la muerte reinó desde Adán a Moisés, a pesar del hecho de que muchas cosas no estaban correctas en ese tiempo. Hermano Swagger, si pudiéramos, porque esta pequeña sección Sí. de los versículos del 12 al 14 son Sí, señor. transitorios. Creo que es importante mencionar y señalar por qué es que Pablo escribe esto. Es una transición de la justificación a la santificación. Y él está tomando al lector de la iglesia de Roma y llevándolo al conocimiento de la entrada del pecado. ¿Por qué lo haría después de la justificación? Porque él está entrando al tema de la santificación para explicarlo a la luz del problema del pecado que existe en todo ser humano. Así que él está estableciendo que todo ser humano tiene un problema de pecado, y lo que Cristo hizo, lo que vamos a aprender en el capítulo 6, después de que hagamos el contraste del 5:15 al 19, todo ser humano tiene que lidiar con la naturaleza pecaminosa y nos va a decir qué es lo que la cruz hizo por ellos. Así que hay una transición aquí de la justificación al tema de la santificación, que comienza diciéndonos que todos hemos tenido el problema del pecado muy prominente en nuestras vidas gracias a Adán. Nadie podrá sobrevivir sin ese conocimiento. Y la única solución es la santificación bíblica. Exactamente. Él está haciendo el contraste de esto después, de lo que Adán nos trajo a lo que Cristo nos trajo. El proceso de santificación comenzará. Yo digo que del versículo 20, pero del 15 al 19 aún es el contraste de lo que Adán hizo en contraste a lo que Cristo hizo, lo que Cristo nos trajo. Bueno, en es contraste mejor a lo que Adán nos leamos trajo. hasta el versículo 25, ¿no? Pero no como la transgresión, tal fue el don gratuito. Probablemente se hubiese traducido mejor según la ofensa, mucho más el regalo. Ese regalo se refiere a Cristo y lo que él hizo en la cruz. Lo que
se trata de todo lo perdido en la caída. Y bueno, yo siento la presencia del Señor mientras leemos esto. Jesús lo recobró Correcto. todo, gracias a Dios. Adelante. Porque si por la transgresión de Adán uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios. expresa el poder inagotable de este atributo. Para los muchos, Presenta a Jesús como ese y el regalo, don por la gracia, lo que Él hizo en la cruz. y el don por la gracia, Este hombre, el Señor Jesucristo, anuló la ofensa de el hombre Adán. de un hombre, Jesucristo, Mucho mayor es el don. ni tampoco de la manera que por un pecado así también el don. Detente allí un momento, por favor. Tuvo que ser mayor, obviamente, Jesucristo, de lo que Él está Correcto. hablando, ¿no? La única similitud aquí es un hombre. El contraste es lo que cada hombre a través de sus acciones contribuyó a la raza humana. Un hombre trajo muerte y otro hombre trajo la gracia. Eso es lo que Correcto. Pablo está enfatizando. Eso es lo que él está haciendo a través del versículo 19. Muy bien, adelante. Porque el juicio a la verdad vino de un pecado para Por condenación, Adán, pero la gracia vino de muchas transgresiones para la justificación. limpia de todo el pecado. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, La caída de Adán. mucho más los que reciben la abundancia de gracia, No solamente gracia, sino abundante gracia. Aleluya. Todo hecho posible por la cruz y aleluya es correcto. y del don de la justicia, La justicia es un regalo de Dios que viene solamente a través de Jesucristo y es recibido mediante la fe. reinarán en vida por uno, Jesucristo. Esto proclama que el creyente reina, aun como la muerte reinó, pero desde la posesión de mayor poder que lo que hemos visto. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere en la vida del creyente, ¿no? Sí. Reinar Amén. en la vida. Y la palabra reinar se refiere al rey Sí, o realeza, ¿no? correcto. Que nosotros no debemos de estar en silencio, reinar en silencio, sino con el poder de Dios, Amén. por la gracia de Dios. ¿Es eso lo que ustedes entienden de esto? Claro que sí. Sí, Señor. Son los beneficios de lo que Cristo nos trajo. Usted Y- vive en el ámbito del reino y la idea de ese reino y esa autoridad de ese rey, esos son los medios por los que sobrevivimos todo eso. Por supuesto, en Inglaterra acaban de tener la partida de la reina Elizabeth II, pero era la reina de la tierra, el ámbito del reino obviamente era suyo y después fue pasado a su progenitura. Y nosotros ahora reinamos en el ámbito de Cristo y nosotros somos de su progenitura. En Cristo reinamos en justicia, su justicia. Eso es lo que Dios Es lo que Él quiere, quiere para para nosotros, nosotros. que reinemos en justicia. Y eso es lo que estamos tratando de presentar al pueblo a través de la Exactamente. santificación, ¿no? Que reinemos en justicia, no derrotados, Amén. Así es. no Así es. abatidos, alabado Dios. No está bajo la ley, Amén. sino Así bajo la es. gracia, Así gloria a es. Dios. Sí. Y si nosotros, por la gracia de Dios, podemos tener a líderes espirituales que vean esto y lo entiendan y lo acepten por la gracia de Dios, lo cambiará Todo. Todo. todo Sí. verdaderamente. Así que de la manera que por la transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, Juzgado por Dios por estar perdido. así por un pacto de justicia de Cristo. uno, Se nos terminó el tiempo. Disculpen por eso. No se pierdan la próxima programación, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.